Mi hija usó mi tarjeta para sus vacaciones. Estás vieja para viajar. No discutí. Soy Dionisia, 71 años, viuda y ex archivista. Fui al banco en silencio. El aeropuerto le daría una sorpresa. El calor de nuestra ciudad costera siempre tiene una forma peculiar de meterse por las ventanas desde temprano. Es un aire espeso, cargado de sal y de olor a bugambilias, que te avisa que el día será largo. Aquella mañana de martes, yo estaba sentada en la mesa del comedor, disfrutando del zumbido monótono de mi viejo ventilador de techo y de una taza de café negro. Sobre el mantel de hule tenía apilada mi correspondencia. Toda mi vida fui la archivista principal del municipio. Clasifiqué actas de nacimiento, defunciones, testamentos y contratos durante 40 años. Para mí, el papel nunca miente. El papel es la memoria de las personas que se niegan a decir la verdad de frente. Con mi abrecartas de latón, corté el borde del sobre que contenía mi estado de cuenta bancario. Era una rutina mensual. Siempre he sido una mujer de números exactos, de cuentas claras y de deudas inexistentes. Mi pensión no es una fortuna, pero a lo largo de las décadas logré ahorrar un capital respetable. Un dinero que era mi red de seguridad, mi garantía de que en mi vejez no sería una carga para nadie. Desdoblé el documento y ajusté mis anteojos. Mis ojos recorrieron las columnas de cargos rutinarios, el supermercado, la farmacia, el recibo de la luz. Todo iba bien hasta que llegué a la segunda página. Allí, impreso con tinta negra y fría, había un cargo que me cortó la respiración. 140,000 pesos. El concepto decía claramente: Aerolíneas Internacionales, paquete todo incluido, reserva a nombre de Bárbara y familia. Sentí un pinchazo frío en el pecho, justo donde el corazón late con más fuerza cuando el miedo o la sorpresa te asaltan. 140,000 pesos. Era el equivalente a varios años de mis ahorros más estrictos. Me quedé mirando el papel durante largos minutos, esperando que los números cambiaran, que fuera un error del banco, una confusión del sistema. Pero el nombre de mi hija estaba ahí, implícito en la agencia de viajes que había procesado el pago. Recordé de inmediato el domingo anterior. Bárbara había venido a visitarme con sus 2 hijos adolescentes y su esposo, Esteban. Había sido una visita ruidosa y caótica, como todas las suyas. En un momento de la tarde, me pidió que le prestara mi bolso porque necesitaba buscar una pastilla para el dolor de cabeza. Yo, confiada, le dije que lo tomara de mi habitación. Nunca, ni en mis pesadillas más oscuras, imaginé que mi propia hija aprovecharía ese instante para copiar los números de mi tarjeta de crédito principal, la que guardaba para emergencias médicas o para el viaje a Europa que llevaba años planeando. Ella tenía una tarjeta adicional con un límite minúsculo que yo le pagaba para sus imprevistos, pero esto era diferente. Había usado los datos de mi cuenta matriz, donde mi límite de crédito estaba respaldado por mis ahorros de toda la vida. No grité, no lloré. La tristeza, cuando es tan profunda, no produce lágrimas inmediatas. Produce una especie de parálisis helada. Tomé mi pluma fuente de resina carey, esa que usé durante años para firmar los documentos oficiales del ayuntamiento, y tracé un círculo rojo alrededor del cargo. Luego me levanté, me puse mis zapatos de caminar y tomé mis llaves. Necesitaba escuchar la verdad de su propia boca antes de actuar. La casa de Bárbara estaba a 15 calles de la mía, en un barrio residencial más nuevo y ostentoso. El camino bajo el sol de media mañana fue un suplicio, pero mis piernas se movían impulsadas por una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Al llegar a su puerta, no toqué el timbre. Usé la copia de la llave que ella misma me había dado para cuando necesitaba que le cuidara la casa. Entré al pasillo y de inmediato percibí el olor a bloqueador solar caro y a plástico nuevo. En medio de la sala había 3 maletas rígidas de colores brillantes, abiertas de par en par. Bárbara estaba doblando trajes de baño de marca y vestidos de noche ligeros. Su esposo, Esteban, revisaba unos documentos de viaje en la mesa del centro. «Hola, mamá», dijo Bárbara al verme, sin inmutarse demasiado, aunque noté un leve endurecimiento en su mandíbula. «¿Qué haces aquí tan temprano? No me dijiste que venías». Caminé despacio hasta quedar frente a ella. Mi respiración era pausada, controlada. Saqué el estado de cuenta de mi bolso y lo dejé caer sobre una de las maletas nuevas, justo encima de un sombrero de playa.
Quiero que me expliques esto, Bárbara, dije, con una voz que sonó más grave y firme de lo que yo misma esperaba. Ella miró el papel. No hubo sorpresa en sus ojos, solo una rápida evaluación de la situación. Suspiró, cruzó los brazos y me miró con una expresión que mezclaba la molestia con la condescendencia. «Ay, mamá, por favor no hagas un drama. Iba a decírtelo hoy en la tarde. Es un préstamo. Te lo voy a ir pagando poco a poco». «No es un préstamo si no lo pides, Bárbara. Es un robo», respondí, sintiendo cómo la palabra llenaba el espacio entre nosotras. Esteban, cobarde como siempre, murmuró una excusa sobre ir a ver el auto y desapareció hacia el garaje. «No exageres», levantó la voz ella, perdiendo la paciencia al instante. «Eres mi madre. Todo ese dinero lo tienes ahí, guardado, pudriéndose en el banco. ¿Para qué lo quieres? ¿Para pagar médicos que ni siquiera necesitas todavía? Yo estoy agotada, mamá. Los niños me tienen loca. Esteban trabaja todo el día. Necesitaba estas vacaciones. Merezco un descanso en un buen lugar, no en las cabañas mugrosas a las que podíamos ir. Ese dinero era para mi viaje a España», dije, manteniendo la voz nivelada. «Llevo 5 años planeándolo. Tú lo sabías». Fue entonces cuando Bárbara pronunció las palabras que me partieron en dos y al mismo tiempo me devolvieron la claridad absoluta. Me miró de arriba abajo, evaluando mi cabello gris, mis zapatos cómodos, mis manos manchadas por la edad y el tiempo. «Mamá, seamos realistas», dijo, con una crueldad disfrazada de lástima. «Tú ya estás muy vieja para viajar. Un vuelo de 12 horas te destrozaría la espalda. Te subiría la presión, te taparía los oídos, terminarías en un hospital allá lejos y sería peor para todos. Ya no estás para esos trotes. Déjame disfrutar a mí, que todavía tengo juventud y energía. Considera que es un adelanto de mi herencia. Total, algún día iba a ser mío, ¿no?» El silencio que siguió a su declaración fue pesado, sofocante. La miré a los ojos y vi a una extraña. Vi a una mujer egoísta, devorada por sus propias carencias, que me veía no como su madre, ni como una persona con sueños, sino como una simple cuenta bancaria con fecha de caducidad. Me estaba declarando muerta en vida. Para ella, mi existencia ya solo tenía valor en la medida en que pudiera financiar sus caprichos. No discutí. No le levanté la voz, no le di sermones sobre el respeto, ni le recordé las veces que dejé de comprarme un par de zapatos para que ella pudiera ir a sus fiestas de graduación con vestidos nuevos. Toda esa historia, todo ese archivo de sacrificios maternos, se había quemado en el instante en que ella justificó su robo con mi vejez. Entiendo, fue lo único que salió de mis labios. Bárbara parpadeó, confundida por mi falta de resistencia. Esperaba gritos, esperaba que le exigiera que cancelara todo. Esperaba una pelea digna de una telenovela barata. Al no encontrarla, su rostro se relajó en una sonrisa de alivio y triunfo. «Gracias, mami. Sabía que lo entenderías. Te traeré un recuerdo muy bonito de Punta Cana. Te lo prometo. Nos vamos mañana a primera hora», asentí lentamente. Tomé mi estado de cuenta de encima de su maleta, lo doblé con precisión quirúrgica y lo guardé de nuevo en mi bolso. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. «Que tengas un buen día para empacar, Bárbara», le dije sin mirar atrás, y cerré la puerta principal tras de mí. El calor de la calle me golpeó el rostro, pero por dentro yo era un témpano de hielo. Caminé por la vereda bajo la sombra de los almendros. Mi mente de archivista comenzó a procesar la información, separando las emociones de los hechos, organizando la evidencia, trazando el protocolo a seguir. Cuando alguien falsifica una firma o toma un documento sin permiso en el archivo municipal, hay consecuencias legales inmediatas. No hay lazos de sangre que valgan ante el fraude, y mi hija acababa de cometer un fraude monumental. No me dirigí a mi casa. Cambié el rumbo en la avenida principal y caminé directamente hacia la sucursal de mi banco. El edificio era una estructura moderna de cristal y acero que desentonaba con el resto de nuestra ciudad costera. Al entrar, el aire acondicionado me secó el sudor de la frente. Me acerqué a la máquina dispensadora de turnos y tomé un papel. Fui a sentarme en las sillas de espera, manteniendo la espalda recta y las manos cruzadas sobre mi regazo. 15 minutos después, una voz electrónica anunció mi número. Me levanté y me dirigí al escritorio del fondo, donde un joven ejecutivo al que conocía de vista me recibió con una sonrisa profesional.
Se llamaba Ezequiel. Era un muchacho amable, siempre pulcro en su traje gris. «Buenos días, señora Dionisia. ¿En qué puedo ayudarle hoy?», preguntó, tecleando su contraseña en la computadora. «Buenos días, Ezequiel. Necesito hacer un desconocimiento de cargo por uso indebido y fraude y proceder a la cancelación inmediata de todos mis plásticos, incluyendo las tarjetas adicionales», dije, con el mismo tono que usaría para pedir 1 kilo de tomates en el mercado. Ezequiel detuvo sus manos sobre el teclado y me miró con preocupación. «¿Fraude? ¿Le robaron la tarjeta, señora Dionisia?» «Me robaron los datos, Ezequiel. Hay un cargo de 140,000 pesos que yo no autoricé. Una compra en una agencia de viajes y una aerolínea». El joven frunció el ceño y rápidamente ingresó a mi perfil. Pude ver el reflejo de la pantalla en sus anteojos. Su rostro palideció ligeramente al confirmar la cantidad. «Aquí está. Efectivamente, un cargo procesado hace 3 días. Señora Dionisia, el sistema indica que la compra se hizo por Internet, ingresando el código de seguridad de su tarjeta principal. Pero los nombres de los pasajeros son los nombres de mi hija y su familia», lo interrumpí. «Así es. Ella tomó los datos de mi tarjeta sin mi consentimiento». Ezequiel tragó saliva, claramente incómodo por estar en medio de un conflicto familiar. «Señora Dionisia, si el banco inicia un proceso de investigación por fraude y el cargo es revertido, la agencia de viajes y la aerolínea no recibirán el pago. Eso significa que los boletos y las reservas de hotel serán cancelados automáticamente por el proveedor de servicios». «Comprendo perfectamente las consecuencias, Ezequiel», respondí, sacando mi credencial de identidad y poniéndola sobre el escritorio. «Quiero iniciar el trámite. No reconozco ese cargo. Mi hija no tenía autorización para usar esa línea de crédito». «Pero, ¿está segura?». Ezequiel bajó la voz, intentando ser empático. «Si ella se presenta en el aeropuerto y las tarjetas están bloqueadas o el pago ha sido rebotado, no la van a dejar abordar. Puede ser una situación muy embarazosa». Saqué mi pluma fuente de resina carey, quité la tapa con un movimiento suave y la sostuve lista para firmar. Ezequiel, a mi edad, una aprende que las situaciones embarazosas son grandes maestras de vida. «Imprime los formularios de reclamación, por favor». El sonido de la impresora láser comenzó a zumbar en el silencio de la oficina. Ezequiel me entregó 3 hojas con el membrete del banco. Leí cada línea con la misma atención que le dedicaba a los contratos del ayuntamiento. Todo estaba en orden. El banco retendría el pago, iniciaría la disputa, y mi dinero quedaría protegido bajo la cláusula de uso no autorizado. Las tarjetas actuales serían anuladas en ese mismo instante y se emitirían unas nuevas que solo yo podría recoger en la sucursal. Firmé cada hoja con trazos firmes sin que me temblara el pulso. Mi firma, grande y adornada con rúbricas clásicas, sellaba el destino de las vacaciones soñadas de Bárbara. «Listo, señora Dionisia», dijo Ezequiel recogiendo los documentos. Sus tarjetas actuales, tanto la titular como la adicional que tenía su hija, ya no sirven ni para raspar el hielo. El cargo ha sido marcado como fraudulento y el dinero no saldrá de su cuenta. «Muchas gracias, Ezequiel. Eres muy eficiente». Le dediqué una sonrisa sincera. Guardé mi pluma y me puse de pie. Salí del banco y el calor del mediodía me abrazó de nuevo, pero esta vez lo sentí reconfortante. Caminé de regreso a mi casa paso a paso, disfrutando del sonido de los pájaros en los árboles y del bullicio de los vendedores ambulantes. No me sentía triste ni derrotada, me sentía más viva que nunca. Bárbara creía que mi vida estaba terminada, que yo era una reliquia polvorienta incapaz de defenderse. Había confundido mi amor de madre con estupidez y mi vejez con debilidad. Mañana a las 6 de la mañana, ella, su esposo cobarde y sus maletas brillantes estarían frente al mostrador de la aerolínea, listos para volar al paraíso con mi dinero. Yo, por mi parte, me prepararía un buen café, encendería mi ventilador y me sentaría a esperar que sonara el teléfono, porque el papel nunca miente y las deudas que se adquieren con la traición siempre se cobran con la vergüenza. Llegué a mi casa cuando el sol comenzaba a teñir las paredes del pasillo con ese tono anaranjado y denso que precede a las tardes sofocantes. Cerré la puerta principal a mis espaldas. Pasé el cerrojo de doble paso y me quedé de pie en el vestíbulo, escuchando el silencio. Era un silencio limpio, absoluto, muy diferente al caos estridente que había dejado en la casa de Bárbara apenas un par de horas antes.
Dejé mi bolso sobre la consola de madera de caoba y me quité los zapatos. Sentir el suelo de baldosas frías bajo mis pies siempre ha sido mi manera de anclarme a la realidad. Caminé hacia mi estudio, la habitación que antes compartía con mi difunto esposo y que tras su partida transformé en mi refugio personal. Las paredes están cubiertas de estantes repletos de carpetas perfectamente alineadas, lomos etiquetados con una caligrafía impecable y cajas de cartón libre de ácido. Pero mi verdadero orgullo no son los papeles, sino mi colección de sellos de caucho municipales. Durante mis 40 años en el archivo del ayuntamiento, fui rescatando los pesados sellos de madera y bronce que la administración desechaba cada vez que cambiaban el diseño del escudo o modernizaban un departamento. Tengo más de 50. Algunos datan de la década de los años 30. Me acerqué a la vitrina donde los guardo, abrí el cristal y tomé uno en particular. Su mango de madera oscura estaba desgastado por el uso de incontables funcionarios antes que yo. En la base de goma, las letras invertidas formaban una palabra contundente. Saqué una almohadilla de tinta roja de mi cajón, presioné el sello contra ella hasta que la goma quedó empapada, y luego lo estampé con fuerza sobre una hoja en blanco que tenía en el escritorio. El sonido fue un golpe seco, autoritario. Levanté el sello. Sobre el papel, en un rojo escarlata inconfundible, se leía la palabra denegado. Me quedé mirando esa palabra durante un largo rato. Así era como me sentía, pero no respecto a mí misma, sino respecto a mi hija. Bárbara había intentado archivarme en la sección de los trastos inútiles, en el sótano de los seres humanos que ya no tienen derecho a desear, a viajar, a existir más allá de su utilidad financiera. Al hacerlo, ella misma había firmado la denegación de su lugar de privilegio en mi vida. Me senté en mi silla giratoria y encendí la pequeña lámpara de latón de mi escritorio. Era el momento de evaluar mis recursos. En el archivo municipal aprendí que ninguna batalla legal, burocrática o personal se gana con gritos ni con lágrimas. Se gana con documentos. Y Bárbara, en su infinita arrogancia, había cometido un error táctico monumental al justificar su robo llamándolo un adelanto de su herencia. Esa frase retumbaba en mi cabeza, rebotando en las paredes de mi memoria. Considera que es un adelanto de mi herencia. Al pronunciarla, Bárbara me había revelado su verdadera estrategia. No era solo un capricho vacacional. En su mente, mi patrimonio ya le pertenecía. Yo solo era la administradora temporal de unos bienes que ella ya estaba gastando a cuenta. Abrí la gaveta inferior de mi escritorio, la única que mantengo bajo llave, y saqué una carpeta azul de lomo ancho. Allí guardo el inventario exacto de mi vida. Las escrituras de esta casa, totalmente pagada y libre de gravámenes. Los certificados de mis fondos de inversión, modestos pero sólidos, que construí mes a mes durante 4 décadas de clasificar la vida de otros. Y, lo más importante, una copia de mi testamento y de un poder notarial para pleitos y cobranzas, así como para decisiones médicas, que le había otorgado a Bárbara hace 7 años, cuando me operaron de la vesícula y me sentí vulnerable por primera vez. Ese documento era una bomba de tiempo. Si Bárbara era capaz de robarme 140,000 pesos argumentando que yo estaba demasiado vieja para viajar, ¿qué le impediría usar ese poder médico y legal para declararme senil o incapaz de administrar mis propios bienes ahora que le había cancelado las tarjetas? La vejez tiene un estigma terrible, Ma. La sociedad te convence de que después de los 70 años, tu cerebro se vuelve de algodón y tus decisiones son simples caprichos de una mente en decadencia. Me recosté en la silla y dejé que la reflexión me envolviera como el aire denso de la costa. Es fascinante y a la vez aterrador darte cuenta de la invisibilidad de la vejez. Cuando caminas por la calle con el cabello blanco y arrugas en el rostro, la gente te mira a través de un filtro de lástima o de impaciencia. En el supermercado, los jóvenes te hablan más fuerte y más lento, asumiendo que la sordera y la estupidez vienen en el mismo paquete. En el banco, se sorprenden si sabes usar un cajero automático. Te conviertes en un fantasma condescendiente. Pero lo que Bárbara no entendía, lo que nadie parecía entender, es que esa invisibilidad es un poder extraordinario. Es el camuflaje perfecto. Nadie sospecha de una mujer mayor con zapatos ortopédicos y un bolso de cuero gastado. Nadie espera que,
detrás de mis anteojos de lectura haya una mente entrenada para encontrar la más mínima discrepancia en un contrato de 100 páginas. Mientras ellos me veían como un archivo muerto y empolvado, yo me movía con la precisión de un auditor implacable. Miré el reloj de pared. Eran las 3 de la tarde. Tenía tiempo suficiente antes de que cerraran las oficinas en el centro de la ciudad. Tomé el teléfono fijo de mi escritorio y marqué un número que me sabía de memoria. Al tercer timbre, una voz rasposa y profunda respondió. Notaría Pública número 18. Habla Fausto. Fausto, querido amigo, soy Dionisia. Necesito verte hoy mismo. Es un asunto de urgencia absoluta. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Fausto y yo nos conocíamos desde hacía 30 años. Él redactaba los testamentos y yo los archivaba en el registro municipal. Éramos dos engranajes del mismo reloj burocrático. Dionisia, para ti siempre hay tiempo. ¿Qué ocurre? ¿Problemas con la propiedad? Problemas de mantenimiento preventivo, Fausto. Necesito revocar un poder notarial amplio y redactar un anexo a mi testamento. Llego a tu despacho en 20 minutos. No le di tiempo a hacer más preguntas. Colgué, guardé la carpeta azul en mi bolso, me retoqué el lápiz labial frente al espejo del pasillo y volví a salir a la calle. El calor había disminuido un poco, permitiendo que la brisa marina trajera el olor a salitre y a pescado frito desde el puerto. Caminé las 10 manzanas que me separaban del centro con un paso firme, rítmico, dictado por la urgencia de mi plan. El despacho de Fausto olía a tabaco negro, a cera para madera y a papel viejo, una combinación que siempre me resultaba reconfortante. Me recibió en su oficina privada, un espacio forrado de libros de jurisprudencia y muebles de cuero oscuro. Me senté frente a él y, sin preámbulos, saqué la carpeta y la puse sobre su escritorio. Quiero anular de inmediato el poder legal y médico que le otorgué a Bárbara, le dije, mirándolo fijamente a los ojos. Y quiero que quede registrado en el Sistema Nacional hoy mismo. Si a partir de mañana ella intenta tomar una sola decisión en mi nombre, quiero que el sistema la rechace. Fausto frunció su espeso ceño blanco y se ajustó las gafas. Es un trámite rápido, Dionisia, pero me sorprende. Siempre me dijiste que Bárbara era tu red de seguridad. ¿Pasó algo grave? Pasó que mi red de seguridad decidió usar mis ahorros para irse a Punta Cana, bajo la premisa de que estoy muy vieja para disfrutar mi propio dinero. Si la dejo con ese poder en las manos, mañana mismo me declara incompetente para recuperar lo que le acabo de bloquear en el banco. Fausto se quedó en silencio, procesando la información. Como buen notario, había visto a familias enteras despedazarse por un terreno baldío o por la vajilla de la abuela, así que la traición no le resultaba ajena. Asintió lentamente. Tomó una pluma y acercó un bloc de notas. Entiendo perfectamente. Revocaremos el poder por completo. Ahora serás la única dueña de tus decisiones legales, financieras y médicas. Si te pasa algo, ¿a quién nombramos en caso de emergencia? A nadie. Respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Si me pasa algo, que decidan los médicos del hospital público. Prefiero la fría burocracia del Estado que la cálida hipocresía de mi hija. En cuanto al testamento, quiero añadir una cláusula de usufructo vitalicio y blindar la casa para que no pueda ser vendida ni hipotecada bajo ninguna circunstancia mientras yo respire. ¿Y el dinero en mis cuentas? Bueno, ese dinero está a punto de reducirse considerablemente. Fausto esbozó una media sonrisa, intuyendo mis intenciones. Llamó a su asistente, dictó los términos con una velocidad asombrosa, y en menos de una hora yo estaba firmando la revocación oficial y las modificaciones testamentarias. Sentí como un peso enorme, un yugo que ni siquiera sabía que llevaba puesto, se levantaba de mis hombros. Ahora era verdaderamente intocable. Bárbara no tenía acceso a mis tarjetas, no tenía poder sobre mi salud y no tenía derecho a mi casa. Había cortado todos los hilos que nos unían en el ámbito legal. Salí de la notaría cuando el sol ya se estaba ocultando en el horizonte, pintando el cielo del puerto de violetas y púrpuras. Me sentía ligera, renovada. El poder redescubierto no es algo que se siente en los músculos. Se siente en el estómago, como un fuego sereno que te impulsa hacia adelante. Al regresar a mi casa, encendí las luces de la sala y me dirigí directamente a la cocina. Me preparé una taza de té de manzanilla, encendí mi viejo radio de transistores para escuchar un poco de música instrumental
y me senté frente a mi computadora de escritorio. Sí, tengo 71 años, pero la digitalización del archivo municipal me obligó a dominar la tecnología mucho antes que la mayoría de las mujeres de mi generación. Bárbara pensaba que yo no estaba para esos trotes, que un vuelo largo me destrozaría. Sus palabras crueles habían sido el combustible exacto que yo necesitaba para dejar de postergar mi vida. Llevaba 5 años planeando un viaje a España, trazando rutas en mapas de papel, leyendo sobre la historia de Toledo, sobre los callejones de Sevilla, sobre la majestuosidad de Madrid. 5 años ahorrando, esperando el momento adecuado, temiendo dejar mi casa sola, temiendo que Bárbara necesitara algo mientras yo no estaba. Abrí el navegador de Internet y entré a la página de la misma aerolínea internacional que ella había usado para su fraude. Seleccioné el origen y el destino. Madrid. Ida y vuelta. Fecha de salida. La próxima semana. No iba a esperar más. No iba a darle tiempo a Bárbara para venir a llorar, a exigir explicaciones o a intentar manipularme con la culpa de los nietos. Seleccioné un asiento en la clase económica premium, porque si bien no necesito lujos excesivos, mis rodillas agradecen el espacio extra. El precio era considerable, pero al ver el total en la pantalla no sentí ni una pizca de remordimiento. Ese dinero era mío. Era el fruto de respirar polvo de expedientes durante 4 décadas, de aguantar alcaldes ineptos, de madrugar todos los días de mi vida adulta. Llegué a la pasarela de pago. Saqué la tarjeta de débito de mi cuenta de ahorro secundaria, esa que Bárbara ni siquiera sabía que existía, y tecleé los números con precisión. 16 dígitos, fecha de caducidad, código de seguridad, un clic en el botón de confirmar. La pantalla parpadeó durante unos segundos que me parecieron eternos, y luego apareció un mensaje en letras verdes brillantes. Su reserva ha sido confirmada. Buen viaje, señora Dionisia. Imprimí el itinerario y lo coloqué sobre mi escritorio, justo al lado del estado de cuenta con el cargo fraudulento de mi hija que yo había estampado con el sello de denegado. El contraste entre ambos papeles era la poesía más pura que había presenciado en años. Uno representaba la traición y el egoísmo, el otro mi libertad absoluta. Apagué la computadora y me dirigí a mi habitación. Abrí el armario y bajé mi maleta de cuero marrón. No era una maleta rígida de colores brillantes y plástico barato como las que Bárbara estaba empacando en su sala. Era una maleta clásica, resistente, curtida por los años, exactamente como yo. La abrí sobre la cama y comencé a sacar prendas de mis cajones. Pantalones cómodos, blusas de lino transpirable, mis zapatos de caminar con buen soporte para el arco, un abrigo ligero para las noches europeas. Mientras doblaba cada prenda con cuidado, pensaba en los movimientos estratégicos que acababa de realizar. En un solo día, había bloqueado el financiamiento de una extorsión emocional, había blindado mi independencia legal y había materializado mi sueño más grande. Y lo había hecho en absoluto silencio, sin levantar la voz, usando el sistema a mi favor. El reloj de la mesa de noche marcaba las 10. Apagué la luz principal y me metí entre las sábanas de algodón fresco. Afuera, la ciudad costera se sumía en el letargo de la noche. A 15 calles de distancia, mi hija seguramente dormía plácidamente, soñando con playas de arena blanca y cócteles tropicales, ajena a la tormenta burocrática que se cernía sobre ella. Bárbara creía tener todas las cartas ganadoras porque apostaba contra una anciana que ella consideraba dócil y cansada. Ignoraba por completo que, en el juego de los documentos y las autorizaciones, la dueña del archivo siempre tiene la última palabra. Acomodé la almohada bajo mi cabeza y cerré los ojos, esbozando una sonrisa en la oscuridad. Solo me quedaba dormir profundamente, porque el vuelo de mi hija estaba programado para despuntar el alba, y yo necesitaba estar completamente descansada para escuchar, desde la comodidad de mi hogar, cómo sus vacaciones se estrellaban antes de siquiera llegar a la pista de despegue. El reloj de péndulo que herencia de mis abuelos marcó las 4:30 de la mañana con sus campanadas graves y pausadas. A esa hora, nuestra ciudad costera es un lugar casi mágico, envuelto en una bruma salada que se cuela por las rendijas de las ventanas y un silencio tan espeso que casi se puede tocar. La mayoría de la gente a mi edad suele tener problemas de insomnio.
dando vueltas en la cama, rumiando los dolores de huesos o los pesares del pasado. Pero yo no. Yo dormí mis 8 horas completas, con la conciencia tan tranquila y ordenada como los expedientes que solía clasificar. Me levanté despacio, disfrutando del crujido familiar de las duelas de madera bajo mis zapatillas. Fui a la cocina, encendí la estufa y puse a calentar el agua en mi tetera de peltre azul. Mientras preparaba mi café con paciencia, colándolo a la antigua, dejé que mi mente viajara a unos 20 kilómetros de allí. A esa misma hora, los pasillos del aeropuerto internacional debían estar iluminados con luces blancas y frías. Podía imaginar perfectamente la escena. Bárbara con sus enormes gafas de sol, sintiéndose la mujer más importante del mundo, empujando 3 maletas relucientes mientras Esteban, su marido, arrastraba los pies con cara de sueño y los niños caminaban encorvados sobre sus teléfonos celulares. Serví el café humeante en mi taza favorita de cerámica y me senté en la mecedora de mimbre junto a la ventana de la sala. Encendí mi pequeña radio de transistores a un volumen muy bajo, sintonizando una estación local que ponía boleros de antaño. El contraste entre la paz absoluta de mi sala y la tormenta que estaba a punto de desatarse en el mostrador de aquella aerolínea me produjo una satisfacción profunda, casi poética. Sabía que el golpe no tardaría en llegar. El vuelo estaba programado para las 6 de la mañana, lo que significaba que debían documentar el equipaje a más tardar a las 5. En el archivo municipal aprendí que los tiempos burocráticos son exactos. Cuando un sistema detecta una anomalía, no hay llanto ni súplica que valga. La máquina simplemente se detiene y te escupe la realidad a la cara. A las 5:12, el teléfono fijo de la mesa de rincón comenzó a sonar. El timbre agudo cortó el sonido melodioso del bolero. No me moví de inmediato. Le di un sorbo a mi café, sintiendo el calor amargo bajar por mi garganta. El teléfono siguió sonando. 1, 2, 3, 4 timbrazos. En el quinto, me levanté con calma. Caminé hasta la mesita, levanté el auricular de plástico pesado y me lo llevé al oído. No dije nada. ¡Mamá! ¡Mamá, por Dios, contesta! La voz de Bárbara al otro lado de la línea era una mezcla de histeria aguda y pánico puro. De fondo, podía escuchar claramente el eco metálico del aeropuerto, la voz grabada de una mujer anunciando salidas en las puertas de abordaje y el murmullo incesante de cientos de personas haciendo fila. «Buenos días, Bárbara. Qué milagro que llamas tan temprano», respondí, con el tono neutro y educado que usaba cuando un ciudadano furioso venía a reclamar un acta mal escrita. «Mamá, hay un problema gravísimo», gritó ella, y me imaginé la vena de su cuello saltando de la desesperación. «Estamos en el mostrador de la aerolínea. El empleado idiota dice que nuestra reserva fue cancelada anoche, que el banco rechazó el pago y bloqueó los boletos por sospecha de fraude. Las tarjetas están rebotando todo. Vaya, qué contratiempo tan desagradable», dije sin alterar 1 milímetro mi tono de voz. «Es un desastre. Toda la fila nos está mirando. Los niños están histéricos. Tienes que llamar a tu banco ahora mismo, mamá. Diles que fue un error del sistema, que tú autorizaste el cargo, que desbloqueen la tarjeta para que pasen el cobro otra vez. El vuelo cierra en media hora». Me acomodé las gafas sobre el puente de la nariz y miré por la ventana cómo el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido. «Pero no hay ningún error, Bárbara. El banco hizo exactamente lo que le pedí que hiciera. Fui yo quien hizo el reporte por uso indebido y fraude. Esa tarjeta está destruida y el cargo de tus vacaciones fue denegado definitivamente». Se hizo un silencio sepulcral en la línea. Fue tan profundo que por un segundo pensé que se había cortado la llamada. Luego escuché la respiración entrecortada de mi hija, seguida de un balbuceo incrédulo. «¿Qué? ¿Tú cancelaste el pago? ¿A propósito? El papel nunca miente, hija. Usaste los datos de mi cuenta principal a escondidas. Extraoficialmente lo llamaste un préstamo forzado o un adelanto de herencia. Oficialmente, y ante las instituciones financieras, se llama robo. Yo solo puse los documentos en orden». «¡Me estás jodiendo!», estalló Bárbara, perdiendo por completo cualquier rastro de compostura. «Me vas a arruinar las vacaciones. Págalo ahora mismo, mamá. Haz una transferencia, da otro número de tarjeta, haz algo». «No puedo hacer eso.
A mi edad, ya estoy muy vieja para lidiar con el estrés de las transferencias urgentes de madrugada. Le devolví sus propias palabras con la precisión de un bisturí. Además, si llamara al banco para decir que autorizo un fraude, la delincuente sería yo. Y en 71 años, mi expediente ciudadano está inmaculado. De pronto, escuché un forcejeo en la línea y la voz gruesa pero temblorosa de mi yerno tomó el relevo. «Señora Dionisia, buenos días, habla Esteban», dijo, intentando sonar conciliador, aunque se le notaba el miedo. «Mire, suegrita, sea razonable. Los muchachos están llorando. Ya tenemos las maletas aquí. Si usted nos hace el favor de pagar ahora, yo le firmo un pagaré, le empeño mi coche, lo que usted quiera. Pero no nos haga pasar esta vergüenza pública». «Esteban», lo interrumpí con firmeza, «eres un hombre de 45 años. Si no quieres pasar vergüenzas públicas, saca tu propia tarjeta de crédito y págales las vacaciones a tu esposa y a tus hijos». Así de simple. Hubo otro silencio humillante. Yo sabía perfectamente que Esteban tenía las tarjetas al límite por sus malos negocios y que no tenía ni para pagar un pasaje de autobús a la capital, mucho menos un paquete de lujo a Punta Cana. Bárbara le arrebató el teléfono de vuelta. Estaba llorando, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de frustración infantil. «Eres una mala madre», chilló con todas sus fuerzas. «Te odio. Nos estás dejando tirados aquí como basura». «Las vacaciones se terminaron antes de empezar, Bárbara. Recoge tus maletas de marca y regresa a tu casa. Que tengas un buen trayecto de vuelta por la autopista». Colgué el auricular con suavidad en su base. El clic seco cortó los gritos de mi hija de tajo. Me quedé de pie un momento, sintiendo cómo el corazón me latía a un ritmo un poco más acelerado, pero lleno de una energía vital que hace años no experimentaba. La ejecución silenciosa de mi plan había sido un éxito rotundo. No necesité levantar la voz, ni montar un escándalo, ni pelear en la calle. Un simple trámite burocrático, hecho con la cabeza fría, había desmoronado su castillo de naipes. Terminé mi café y caminé hacia mi habitación. Sabía que esto no terminaría con una simple llamada telefónica. Bárbara era orgullosa, terca y estaba acostumbrada a salirse con la suya. El aeropuerto estaba a 40 minutos en coche y estaba absolutamente segura de que, en lugar de ir a su casa a desempacar en silencio, vendría directamente a la mía a buscar venganza. Fui al baño, me di una ducha rápida con agua tibia y me vestí con sumo cuidado. Elegí un vestido de lino crudo, de corte impecable, el mismo que solía usar para las ceremonias oficiales de entrega de archivos al nuevo presidente municipal. Me cepillé el cabello plateado hasta dejarlo perfectamente acomodado, me puse un poco de perfume de lavanda y me pinté los labios de un rojo sutil pero firme. Si iba a enfrentar una tormenta, lo haría luciendo como la dueña absoluta del clima. Regresé a la sala, encendí las luces del porche exterior y abrí la pesada puerta de caoba, dejando cerrada únicamente la reja de hierro forjado que separaba la entrada de la calle. Esa reja, con sus volutas oxidadas por la brisa del mar, sería mi mostrador de atención al público. Me senté en el sofá de espaldas rectas, con mi reloj de pulsera a la vista, y esperé. Eran las 6:15, cuando escuché el rechinido violento de unas llantas frenando frente a mi acera. Luego, el portazo del lado del copiloto resonó como un disparo en la tranquilidad de la calle. Pasos pesados y apresurados retumbaron en la acera, seguidos de un golpeteo frenético contra la reja de hierro. «¡Mamá! ¡Abre esta maldita puerta!». Me levanté despacio, alisando las arrugas invisibles de mi vestido, y caminé hacia la entrada. Bárbara estaba parada al otro lado de los barrotes. Su apariencia era un desastre monumental. Llevaba puesto un conjunto de playa de seda estampada y un sombrero de paja de ala ancha que en medio de la niebla matutina de nuestro barrio la hacía lucir completamente ridícula. El maquillaje se le había corrido por las lágrimas de furia, manchando sus mejillas de negro, y su respiración era un jadeo ronco. Detrás de ella, junto al coche estacionado a medias sobre la acera, Esteban miraba hacia el suelo, con las manos en los bolsillos, incapaz de acercarse. Los niños ni siquiera se habían bajado del vehículo. «Esta es mi casa, Bárbara, y en mi casa no se grita», dije, deteniéndome a 1 metro de la reja, con las manos entrelazadas al frente. «Me humillaste»,
gritó, aferrando los barrotes de hierro con sus manos adornadas de anillos. El gerente del mostrador cortó las tarjetas frente a todos con unas tijeras. Todos se rieron de nosotros. Tuvimos que caminar de regreso al estacionamiento cargando esas putas maletas como si fuéramos unos muertos de hambre. Tú te humillaste sola en el momento en que decidiste robarme, respondí, manteniendo la voz nivelada, sin dejar que su histeria me contagiara. Yo solo me protegí. Las consecuencias de tus actos son enteramente tuyas. Bárbara sacudió la reja con fuerza, haciendo que el metal rechinara. Su rostro estaba rojo, desfigurado por un sentimiento de superioridad herida que no lograba procesar. Para ella, yo era una extensión de sus propiedades, un cajero automático con pulso que repentinamente se había negado a darle efectivo. «Eres una vieja amargada y egoísta», escupió las palabras con veneno. «Te vas a pudrir sola en esta casa gigante con tus papeles viejos y tus enfermedades. Por eso nadie te soporta. Me vas a pagar cada centavo de la vergüenza que me hiciste pasar hoy». La dejé desahogarse. Observé su rabieta con la misma distancia clínica con la que observaba a un funcionario novato quejarse del sistema de archivo. Cuando las personas se quedan sin argumentos válidos, recurren al insulto físico y emocional. Es un patrón predecible. «¿Terminaste?», pregunté suavemente, cuando la vi tomar aire. Ella me miró con los ojos muy abiertos, desconcertada por mi falta de reacción. Esperaba que yo llorara, que le abriera la puerta, que le pidiera perdón por haber sido una mala madre. «No, no he terminado», siseó, acercando su rostro a los barrotes, con una sonrisa torcida y maliciosa que me revolvió el estómago. «Te pasaste de lista hoy, mamá, pero se te olvida un detalle enorme. Estás mal de la cabeza. Claramente se te zafó un tornillo por la edad. Hoy mismo voy a ir a la notaría. Tengo un poder absoluto sobre ti. Te voy a declarar mentalmente incapaz por senilidad. Voy a tomar el control de tus cuentas, de esta casa, de todo. Te voy a meter a un asilo del gobierno para que aprendas cuál es tu lugar». Ahí estaba, la amenaza final, la carta maestra que ella creía tener escondida en la manga. Bárbara estaba convencida de que el poder notarial era su garantía de impunidad, la herramienta perfecta para someter a una anciana rebelde. La miré fijamente a los ojos. No sentí miedo, no sentí tristeza. Sentí una lástima profunda por la mujer tan vacía y miserable en la que se había convertido. Di un paso al frente, quedando a escasos centímetros de ella, separada solo por el hierro frío. «Fausto te manda muchos saludos, Bárbara», dije en un susurro claro y cortante. El nombre del notario la hizo parpadear. La sonrisa maliciosa se borró de su rostro de inmediato, reemplazada por una sombra de duda. ¿Qué tiene que ver Fausto en esto?», titubeó, soltando lentamente los barrotes. «Ayer por la tarde, justo después de cancelar las tarjetas en el banco, pasé por la notaría. Revoqué de manera definitiva e irrevocable el poder legal, financiero y médico que te había otorgado. El documento ya fue ingresado al Sistema Nacional. Además, modifiqué mi testamento. Esta casa ahora tiene una cláusula de usufructo vitalicio. No puedes venderla, ni hipotecarla, ni usarla como aval. Ya no eres mi apoderada legal, no eres mi tutora. Ya no tienes ningún poder sobre mi vida, ni sobre mis decisiones, ni sobre mi dinero». Bárbara retrocedió un paso, como si la hubiera abofeteado. Su boca se abrió levemente, intentando formular una respuesta, pero las palabras no salían. El aire espeso de la mañana parecía asfixiarla. De pronto, la realidad cayó sobre ella con el peso de una bóveda de acero. Estaba frente a una mujer de 71 años que acababa de desarmarla por completo, bloqueando cada salida, cerrando cada puerta legal y financiera que ella intentaba usar para destruirme. «No, no puedes hacer eso. Eres mi madre», murmuró, con la voz quebrada, buscando un último refugio en el lazo de sangre que ella misma había pisoteado el día anterior. «Soy tu madre, sí, pero no soy tu empleada, ni tu banco personal, ni un mueble viejo que puedes tirar al sótano cuando te estorba». Me arreglé el cuello del vestido y la miré de arriba a abajo, replicando el mismo gesto evaluador que ella había usado conmigo en su sala. «Eres una mujer adulta, Bárbara. Es hora de que empieces a mantenerte sola y a pagar tus propios lujos. Y si quieres vacaciones, te sugiero que empieces a ahorrar,
porque los viajes largos cuestan mucho dinero. Di media vuelta, dándole la espalda. «¡Mamá! ¡No me dejes así! ¡Mamá!». Empezó a gritar de nuevo, golpeando la reja, pero esta vez su voz no tenía autoridad, solo desesperación. Caminé de regreso al interior de mi casa. No me apresuré. Llegué a la pesada puerta de caoba. Me giré por última vez para ver su rostro desencajado a través del hierro forjado y le dediqué una inclinación de cabeza cortesana. «Que tengas un excelente día, hija». Empujé la puerta y el sonido de la madera maciza encajando en el marco resonó como el cierre definitivo de un archivo pesado. Pasé los 2 cerrojos de seguridad. Los gritos de Bárbara se convirtieron en un eco sordo, apagado por los gruesos muros de mi casa. Caminé de regreso a mi sala. El bolero seguía sonando en la radio de transistores, llenando el espacio con sus notas melancólicas y suaves. Me acerqué a mi escritorio y pasé la mano sobre el itinerario de vuelo impreso que viajaría conmigo a Madrid. La ejecución silenciosa estaba completa. Las piezas del tablero habían sido barridas. Ahora solo quedaba disfrutar del nuevo paisaje que se abría ante mí. Un paisaje donde mi vejez no era una condena, sino el arma más poderosa que jamás había empuñado. El eco del portazo seguía rebotando en mi mente, pero no era un sonido molesto. Era el sonido de un expediente cerrándose para siempre. Me quedé de pie en el vestíbulo de mi casa, respirando el aroma a cera de abejas de los muebles y a lavanda de mi perfume. La mañana apenas comenzaba a calentar las calles de nuestra ciudad costera, y yo tenía todo el día por delante. Caminé hacia la cocina con la parsimonia de quien no le debe nada a la vida ni a los hombres. Me preparé un desayuno digno de una mujer libre. Corté rebanadas de papaya fresca, tosté pan campesino y serví otra taza de café negro. Me senté en la mesa del comedor, exactamente en la misma silla donde 24 horas antes había descubierto el robo de mi propia hija. Parecía que había pasado una década entera. Mientras masticaba la fruta dulce, encendí mi vieja radio de transistores. Un locutor de voz aterciopelada anunciaba las noticias locales y el pronóstico del clima. Habría mucho calor y humedad. La brisa del mar traería nubes pasajeras por la tarde. Un día perfecto. Mi mente, entrenada durante 40 años entre las estanterías del archivo municipal, comenzó a clasificar la nueva situación. En la burocracia, como en la vida, el poder no reside en quien grita más fuerte, sino en quien tiene los sellos y las firmas. Bárbara había vivido engañada toda su edad adulta, creyendo que su juventud y su carácter explosivo la hacían superior a mí. Confundió mi silencio materno con su misión. Pero el silencio de una archivista nunca es vacío. Es el espacio donde observamos, leemos y documentamos las fallas de los demás. Pasadas las 9 de la mañana, decidí que no iba a quedarme encerrada esperando réplicas de un terremoto que yo misma había provocado. Tomé mi bolso de cuero, comprobé que mi billetera y mis llaves estuvieran en su sitio, y salí a la calle. Quería caminar bajo el sol, sentir el peso de mi propia independencia. Las calles de mi barrio estaban llenas de vida. Las mujeres barrían las aceras, los perros dormitaban bajo la sombra de los almendros y los vendedores ambulantes ofrecían pan dulce y tamales desde sus triciclos. Caminé con la espalda recta, saludando con un movimiento de cabeza a los vecinos de siempre. Llegué al pequeño mercado techado a 6 cuadras de mi casa. El olor a cilantro fresco, a chiles asados y a pescado recién traído del puerto me llenó los pulmones. Me detuve en el puesto de frutas de don Filemón. Mientras elegía unos limones y unos aguacates, escuché una voz conocida a mis espaldas. «Dionisia, qué milagro verte tan temprano por aquí». Me giré y me encontré con Casilda, una antigua compañera del ayuntamiento. Casilda había sido la secretaria del Departamento de Obras Públicas. Era una mujer aguda, de ojos pequeños y curiosos, que siempre estaba enterada de los movimientos de toda la ciudad. «Buenos días, Casilda. El clima está muy agradable para hacer las compras», respondí con una sonrisa serena. Casilda se acercó un poco más, bajando la voz como si estuviéramos a punto de compartir un secreto de estado. «Oye, hace un rato vi a tu hija Bárbara pasar por la avenida principal. Iba en su coche, manejando como alma que lleva el diablo, y llevaba a su marido y a los niños. Tenían unas caras de velorio que asustaban a cualquiera. ¿No se suponía que hoy se iban de viaje a la playa?»
El instinto natural de una madre tradicional habría sido encubrir a su hija, inventar una excusa médica o un problema con los vuelos para proteger la imagen familiar. Pero yo había renunciado a ese papel en el momento en que Bárbara me declaró demasiado vieja para tener sueños. «Hubo un cambio de planes, Casilda», dije, eligiendo mis palabras con la precisión de un notario. Resulta que las vacaciones que Bárbara había planeado no tenían el respaldo financiero adecuado. El banco rechazó los pagos por irregularidades, así que tendrán que quedarse en casa a reflexionar sobre la importancia de hacer las cosas por la vía legal. Casilda abrió mucho los ojos, procesando la elegancia con la que acababa de llamar estafadora a mi propia hija. Su mente de secretaria captó el mensaje oculto de inmediato. Asintió lentamente, con una mezcla de respeto y asombro. «Entiendo perfectamente, Dionisia. Las deudas son malas consejeras. Qué lástima por ellos, pero qué bueno que tú estás tranquila. Te veo muy bien, por cierto. Tienes un semblante diferente». «Me siento excelente, Casilda. Estoy arreglando mis propios documentos. Voy a salir de viaje la próxima semana». Nos despedimos con un abrazo breve. Pagué mis frutas y regresé a casa sintiendo que cada paso afirmaba mi soberanía. Al no ocultar la verdad, le había cortado a Bárbara cualquier posibilidad de hacerse la víctima en nuestro círculo social. Si intentaba decir que yo era una loca amargada, la gente ya sabría que el verdadero problema había sido un asunto de dinero y cuentas rechazadas. La mañana transcurrió en una paz deliciosa. Dediqué un par de horas a revisar las macetas de mi patio trasero, regando los helechos y quitando las hojas secas de mis rosales. Almorcé ligero y me senté en mi estudio para repasar mentalmente mi equipaje. Fue exactamente a las 4 de la tarde cuando el timbre de la reja principal sonó con timidez. No fue el golpeteo histérico de la mañana. Fue un sonido corto, casi temeroso. Me asomé por la ventana de la sala, apartando apenas un poco la cortina de encaje. Del otro lado de la reja estaba Esteban. Venía solo. Su postura era la de un hombre derrotado, los hombros caídos, las manos entrelazadas al frente, la mirada clavada en las baldosas de la acera. No salí de inmediato. Lo dejé esperar un par de minutos bajo el sol implacable de la tarde costera, que sintiera el calor, que sudara su culpa. Finalmente, caminé hacia la puerta principal. La abrí y me quedé de pie en el umbral, sin hacer ningún intento por acercarme a la reja de hierro para abrirla. «Buenas tardes, Esteban», dije, proyectando mi voz para que llegara clara hasta la calle. Él levantó la vista, entrecerrando los ojos por el resplandor del sol. «Señora Dionisia, qué pena molestarla de nuevo. ¿Cree que podamos hablar un momento? Prometo que seré breve. Bárbara no sabe que estoy aquí». Lo evalué con la mirada. Esteban siempre fue un hombre mediocre, de esos que se dejan llevar por la corriente, que nunca toman decisiones importantes, pero que disfrutan de los lujos cuando alguien más los paga. Su cobardía era su rasgo más distintivo. «Puedes hablar desde ahí, Esteban. Te escucho perfectamente». Él tragó saliva, visiblemente incómodo por tener que suplicar a través de los barrotes oxidados, a la vista de cualquier vecino que pasara por la calle. «Señora, estamos en una situación crítica», comenzó, pasándose una mano temblorosa por el cabello ralo. «La agencia de viajes nos está exigiendo un pago de penalización de 35,000 pesos. Dicen que al rebotar el cobro por sospecha de fraude bancario, las políticas de cancelación cambian. Si no pagamos antes de mañana, van a mandar el caso a un despacho de cobranza y me van a embargar el sueldo. Yo no tengo ese dinero. Mis tarjetas están al tope». Me crucé de brazos. La maquinaria financiera, cuando se activa en contra de los tramposos, es implacable y hermosa. Es una situación lamentable, sin duda. Pero no entiendo qué tiene que ver conmigo. Yo no firmé ningún contrato con esa agencia. «Por favor, suegrita», usó ese diminutivo que siempre me había parecido detestable. «Yo sé que Bárbara actuó mal. Fue un error terrible. Ella está destrozada en la casa. No para de llorar. Yo le dije que no usara su tarjeta, pero ella insistió en que usted lo entendería. Solo le pido un préstamo, 35,000 pesos. Se los pagaré mes a mes. Si me embargan el sueldo, no tendré para darle de comer a sus nietos». El chantaje emocional, la última carta de los mediocres. Usar a los nietos como escudo humano para evadir las consecuencias de sus actos.
Caminé despacio por el pasillo exterior hasta llegar a 1 metro de la reja. Lo miré con la frialdad de un juez dictando sentencia. Esteban, a lo largo de mi carrera en el archivo, vi a cientos de hombres como tú. Hombres que firman documentos sin leer, que permiten fraudes por comodidad y que cuando llega la auditoría le echan la culpa a sus esposas o usan a sus hijos para dar lástima. No me llames suegrita. Soy Dionisia. Él bajó la cabeza, humillado por la dureza de mis palabras. Tienes 35,000 pesos de deuda por un viaje que no podías pagar. Continué enumerando los hechos con mis dedos. Tu esposa tomó los datos de mi cuenta principal, falsificó mi autorización en un portal de internet y pretendía gastarse 140,000 pesos de mis ahorros. Dinero que junté trabajando todos los días de mi vida. Dinero que ella justificó diciendo que yo soy una anciana decrépita que ya no tiene derecho a vivir. ¿Y vienes a pedirme que yo pague la multa por su delito? Es que si no nos ayuda, nos vamos a ir a la ruina, murmuró él, con los ojos llorosos. La ruina es el lugar donde los adultos irresponsables aprenden matemáticas, Esteban. Te sugiero que vendas ese coche que traías esta mañana. O que Bárbara venda los trajes de baño de diseñador y las maletas nuevas. Él negó con la cabeza, desesperado. No nos alcanza con eso. Por favor, señora Dionisia. Usted tiene dinero de sobra. No sea cruel. La palabra cruel encendió una chispa de indignación en mi interior, pero la apagué de inmediato con la disciplina de siempre. Di un paso más, acercándome a los barrotes. Voy a mostrarte algo, Esteban. Espérame aquí. Me di la vuelta y regresé al interior de la casa. Fui hasta mi estudio. Tomé la carpeta azul que descansaba sobre mi escritorio y volví a salir al porche. Me paré frente a él y abrí la carpeta. Saqué 2 hojas de papel impreso y se las mostré a través de la reja. La primera hoja era mi itinerario de vuelo internacional. Lee esto, en voz alta, le ordené. Esteban entrecerró los ojos para enfocar las letras negras sobre el papel blanco. Vuelo directo a Madrid. Clase económica premium. Pasajera Dionisia. Salida el próximo jueves. Su voz se apagó al final de la frase. Levantó la vista, mirándome con una mezcla de sorpresa absoluta y terror. Bárbara les dijo que yo estaba muy vieja para viajar, que un vuelo largo me destrozaría. Pues bien, resulta que mis huesos están en perfectas condiciones y mi cuenta bancaria también. Me voy a España por 3 semanas. Pagué este viaje con el mismo dinero que ustedes intentaron robarme. Esteban parpadeó, incapaz de apartar la mirada de la hoja impresa. El silencio entre nosotros solo era interrumpido por el canto lejano de las chicharras que anunciaban el calor de la tarde. Y esta segunda hoja, continué, deslizando el itinerario hacia atrás para mostrarle el documento notarial con los gruesos sellos del Estado, es la copia certificada de la revocación de poderes y la modificación de mi testamento. Trámites que realicé ayer por la tarde con Fausto. Aquí estipula que la casa es intocable y que Bárbara ya no tiene ninguna autoridad legal, médica ni financiera sobre mi persona. El grifo se ha cerrado de manera definitiva, Esteban. El rostro de mi yerno perdió el poco color que le quedaba. Comprendió al instante lo que esos papeles significaban. No solo se habían quedado sin las vacaciones de lujo, sino que el salvavidas financiero al que estaban acostumbrados a aferrarse cada vez que su irresponsabilidad los superaba, acababa de ser perforado y hundido sin remedio. Señora Dionisia, por el amor de Dios, balbuceó, retrocediendo un paso como si los documentos quemaran. Dios no tiene jurisdicción sobre las políticas de cancelación de las agencias de viajes, Esteban. Te sugiero que vayas mañana a primera hora a un banco, pidas un préstamo personal a tu nombre, pagues tu penalización de 35,000 pesos y empieces a vivir como el adulto de 45 años que se supone que eres. Dile a tu esposa que el archivo de sus caprichos ha sido clasificado como caso cerrado. Que tengan buenas tardes. No le di tiempo a pronunciar una sola palabra más. Guardé las hojas en mi carpeta azul, me di la media vuelta y caminé por el pasillo exterior hasta la puerta de caoba de mi casa. Entré, cerré con llave y no miré por la ventana. Escuché los pasos arrastrados de Esteban alejándose por la acera y minutos después el motor de su coche arrancando con pesadez. Los días siguientes transcurrieron con una serenidad que yo no había experimentado en décadas.
Me dediqué a preparar mi viaje con la meticulosidad que me caracteriza. Fui a la farmacia a surtir mis recetas preventivas, compré un par de adaptadores de corriente para Europa y me aseguré de dejar todas las facturas de la casa pagadas por adelantado. En el mercado, las miradas de compasión que algunos podrían haber esperado hacia la pobre anciana abandonada brillaban por su ausencia. Casilda, con su innegable talento para la difusión de información veraz, había dejado las cosas claras en el barrio. La gente me saludaba con un respeto renovado. Había dejado de ser la abuela dócil para convertirme en la mujer que no permitía que nadie, ni siquiera su propia sangre, le faltara al respeto. El jueves por la mañana, el taxi llegó a mi puerta a las 5 en punto. El conductor, un muchacho amable, subió mi maleta de cuero marrón a la cajuela. Mientras me acomodaba en el asiento trasero, miré mi casa de muros blancos y tejas rojas. Estaba segura, protegida por las leyes que yo misma me había encargado de activar. Llegamos al aeropuerto internacional poco antes de las 6. El edificio, con sus enormes ventanales de cristal y su estructura de acero frío, era el mismo escenario donde, apenas unos días atrás, Bárbara había montado su espectáculo de furia y humillación. Caminé por el mismo piso de granito pulido, empujando mi maleta con calma. No había gritos, no había deudas rebotadas, no había tarjetas cortadas con tijeras frente a una multitud burlona. Llegué al mostrador de la aerolínea. Una señorita uniformada me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, señora. ¿Pasaporte y confirmación de vuelo, por favor?» Le entregué mi pasaporte, un librito con las páginas intactas que llevaba años esperando este momento, y la impresión de mi reserva. La joven tecleó los datos en su computadora. No hubo luces rojas, ni llamadas al gerente, ni miradas de pánico. Solo el suave sonido de la máquina imprimiendo mi pase de abordar. «Todo en orden, señora Dionisia. Su equipaje va documentado directamente hasta Madrid. Aborda por la puerta 12. Que tenga un viaje maravilloso». Tomé el pase de abordar como quien recibe un diploma. El papel era grueso, real. Caminé hacia los filtros de seguridad sintiendo que, con cada paso, dejaba atrás los prejuicios, las limitaciones y las etiquetas que la sociedad y mi propia hija habían intentado coserme al vestido. El vuelo duró 12 horas. 12 horas en las que, contrariamente a las predicciones catastróficas de Bárbara, mi espalda no se destrozó, mi presión arterial se mantuvo tan estable como un reloj suizo, y mis oídos no sufrieron más que una leve molestia pasajera que se solucionó masticando un caramelo de menta. La clase económica premium resultó ser sumamente cómoda. Disfruté de 2 copas de vino tinto, vi un par de películas clásicas y dormí profundamente arropada con una manta, arrullada por el zumbido constante de las turbinas. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Barajas y las ruedas tocaron el asfalto español, sentí una oleada de emoción que me humedeció los ojos. No era tristeza, era la pura y abrumadora confirmación de que estaba viva. Madrid me recibió con un cielo de un azul profundo y un aire seco que contrastaba deliciosamente con la humedad pegajosa de mi ciudad costera. Durante la primera semana me dediqué a caminar. Recorrí el Paseo del Prado, me senté en las bancas del Parque del Retiro a ver a la gente pasar y comí tapas en los mercados bulliciosos, pidiendo siempre una copa de Jerez. Descubrí que la juventud no es un requisito indispensable para el asombro. De hecho, la vejez te otorga una pausa maravillosa, la capacidad de observar los detalles de la arquitectura y de la vida sin la urgencia de tener que demostrarle nada a nadie. Pero el verdadero propósito de mi viaje, el clímax de mi transformación, ocurrió en mi segunda semana, cuando tomé un tren de alta velocidad hacia Sevilla. Como exarchivista, tenía un peregrinaje personal pendiente, el Archivo General de Indias. El edificio renacentista, majestuoso y solemne, me dejó sin aliento. Cuando entré a sus galerías y sentí ese olor inconfundible a papel antiguo, a pergamino curado y a polvo de siglos, me sentí en casa. Caminé entre las vitrinas que exhibían documentos del siglo XVI, cartas firmadas por reyes y navegantes, mapas trazados a mano con tintas que se negaban a desaparecer. Me detuve frente a un manuscrito fechado en el año 1540. La caligrafía era intrincada, elegante y firme.
Pensé en el hombre o la mujer que había trazado esas letras hace casi 500 años. Ese papel había sobrevivido a guerras, a incendios, al paso implacable del tiempo. Se había vuelto más valioso precisamente por su antigüedad. Nadie entraría a ese archivo y diría que esos documentos estaban demasiado viejos para ser útiles. Al contrario, su edad era su mayor virtud, su garantía de autenticidad y sabiduría. En ese instante de quietud, rodeada por la historia escrita del mundo, comprendí mi propio valor. Yo no era un saldo en una cuenta de banco, ni un obstáculo en la vida de mi hija. Yo era un archivo vivo. Mis arrugas, mis cabellos blancos, mi forma pausada de caminar eran las pruebas físicas de una mujer que había sobrevivido a la viudez, al trabajo extenuante de 40 años, a la crianza de una hija difícil. Mi edad no era una fecha de caducidad, era mi sello de autenticidad. Pasé 3 semanas maravillosas en España. Hice amigos en excursiones de un día a Toledo y Segovia. Conversé con personas de todas las edades que no me veían como una carga, sino como una viajera independiente. Compré recuerdos significativos, no plásticos baratos ni ropa de playa estrafalaria, sino una hermosa mantilla de encaje negro, un dedal de plata labrada para mi colección de escritorio y una cajita de madera de olivo con incrustaciones geométricas. El viaje de regreso fue igual de sereno. Cuando finalmente abrí la puerta de caoba de mi casa en la costa, el olor a cera para muebles y el aire denso de la calle me dieron la bienvenida. Encendí el viejo ventilador de techo, dejé mi maleta en el pasillo y respiré hondo. Había regresado exactamente al mismo lugar, pero yo era una mujer completamente distinta. Los días que siguieron a mi regreso me trajeron las noticias que faltaban para cerrar el expediente. Casilda vino a visitarme una tarde para tomar café y trajo consigo el resumen de los acontecimientos locales. Resulta que la agencia de viajes, al no recibir el pago de la penalización, había iniciado un proceso legal agresivo. Para evitar el embargo de su sueldo, Esteban y Bárbara tuvieron que vender la camioneta nueva que ella tanto presumía. La vendieron mal y rápido. Pero eso no fue todo. Como sus tarjetas seguían bloqueadas y yo había cerrado por completo la válvula de mis ahorros, Bárbara no tuvo más remedio que enfrentar la realidad. «Consiguió trabajo, Dionisia», me dijo Casilda, dándole un sorbo a su café negro, con los ojos brillantes de satisfacción. Entró de recepcionista en una clínica dental en el centro. Tiene que entrar a las 8 de la mañana y aguantar a los pacientes todo el día. Dicen que el primer día casi renuncia porque le dolían los pies, pero como tienen que pagar las cuotas del colegio de los niños, no le quedó de otra. Asintió lentamente, sin mostrar burla ni alegría maliciosa. Solo sentí la profunda satisfacción de la justicia poética. Bárbara había menospreciado mi trabajo de 40 años como archivista, asumiendo que mi dinero aparecía por arte de magia y que ella tenía derecho a gastarlo porque yo era demasiado vieja para usarlo. Ahora, ella misma tendría que madrugar, sonreír por obligación, lidiar con el público y aprender cuánto cuesta ganar cada billete de 100 pesos. La lección estaba en marcha, y la vida, que es la mejor maestra, se encargaría de evaluarla. No la llamé, tampoco ella me buscó. Sabía que su orgullo herido y su resentimiento la mantendrían alejada por un buen tiempo, quizá años, y estaba bien. Ya no necesitaba la validación de una hija egoísta para sentir que mi vida tenía propósito. Había soltado la culpa tóxica que amarra a tantas madres a los abusos de sus hijos adultos. Una tarde de domingo, el calor era especialmente intenso. Las bugambilias del porche estaban en plena floración, de un color fucsia casi violento. Me senté en mi estudio, rodeada de mis estantes repletos de carpetas libres de ácido y cajas perfectamente etiquetadas. Tomé mi pluma fuente de resina carey y la limpié con un paño de algodón, disfrutando del brillo del material. Abrí la gaveta inferior de mi escritorio, la que mantengo bajo llave, y saqué una carpeta nueva. No era azul ni gris como las de los trámites legales. Era una carpeta de color verde oscuro. En la pestaña, con mi mejor caligrafía, escribí la palabra vida. Dentro de la carpeta, coloqué con cuidado mis pases de abordar, los boletos del tren a Sevilla, la entrada al Archivo General de Indias y un par de fotografías impresas donde aparecía yo, sonriendo frente al Palacio Real,
con el cabello plateado brillando bajo el sol español y los hombros relajados. Luego, tomé de mi vitrina un sello de caucho diferente al de la última vez. Este era un sello más pequeño, con el mango de madera de caoba pulida. Lo presioné contra la almohadilla de tinta negra y lo estampé con firmeza sobre la cubierta interior de la carpeta. Levanté la madera y leí la palabra grabada en el papel. Archivado. Había clasificado el dolor, la traición y la manipulación en el lugar que les correspondía, en el pasado. Mi presente me pertenecía por completo. Había descubierto que el poder no reside en la juventud, ni en el volumen de la voz, ni en la capacidad de intimidar. El verdadero poder reside en el silencio estratégico, en el conocimiento de tus propios recursos y en la negativa absoluta a ser invisible. Me recosté en mi silla giratoria, apagué la pequeña lámpara de latón y dejé que la luz anaranjada del atardecer inundara mi refugio. A mis 71 años, mi expediente apenas comenzaba a llenarse con las páginas más brillantes de mi existencia, demostrando que ninguna mujer está demasiado vieja para viajar, para defenderse o para escribir su propio final feliz.